Buenas tardes, maestro. Mi tema es el magnetismo. El magnetismo es la propiedad que tienen los imanes para atraer al hierro y al cobalto y al níquel. Esta propiedad la estudia la magnetosfera. Es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relativos a los imanes. Los imanes fueron descubiertos aproximadamente hace 2000 años por unos ganaderos, los cuales al cuidar sus ovejas se dieron cuenta que en la suela de sus zapatos o de sus chanclas, los clavos que tenían estos adherían hasta el suelo, haciendo que pesaran. Al escarbar se dieron cuenta que encontraron un mineral que era una piedra negra, el cual era el imán. Después de muchos años se dieron cuenta que esto podía traerles muchos beneficios, como la brújula, que al frotarle un pedazo de hierro con un imán, este apunta siempre hacia un lado. Este lado es el polo norte, la parte trasera es el lado sur. También muchas de las propiedades que tiene este es que un imán al romperse se hace en fragmentos y cada fragmento se vuelve un imán propio. Los imanes con diferentes polos se atraen. Los imanes con el mismo polo, los imanes con el mismo polo tienen el efecto de repulsión, la cual al pegarlos, estos se separan inmediatamente. También otra propiedad es que una corriente eléctrica también tiene campo magnético, la cual esto nos ayuda para muchas cosas. Hay muchos tipos de imanes, naturales, artificiales y temporales. Los naturales son aquellos que se encuentran en el subsuelo enterrados y al ser descubiertos estos son desenterrados y pueden ser utilizados. Los artificiales son aquellos que el hombre ha creado a través del paso del tiempo, como son al enrollar un pedazo de cobre en un objeto metálico y poner una corriente eléctrica. Este hace que se forme un electroimán. También los temporales son aquellos que al frotar un imán sobre un pedazo de hierro, este se vuelve magnético pero solo por un momento. También la principal característica de todos los imanes es que estos atraen a los objetos metálicos como el hierro y los otros materiales que habíamos comentado. Pero su principal efecto es que pueden atraer inmediatamente a los objetos. También se dice que tienen unas líneas imaginarias que es el campo magnético, que es lo que está alrededor del imán y esto es la cantidad de fuerza que tiene. También también un imán que por lo general casi nadie sabe es que nuestro planeta es un imán gigante, el cual también tiene un campo magnético, que estos están en cada lado. Nuestra Tierra también se dice que tiene el campo magnético, ya que en su interior hay muchos materiales de hierro y imanes, y esto es lo que provoca su campo magnético. Otra teoría es que nuestra Tierra está cubierta por una corriente eléctrica, que es lo que produce el campo magnético. Pero sobre todo, la mayor importancia de todos los imanes es que estos en la actualidad tienen mucha ayuda, ya que muchas veces son utilizados para hacer trabajos o utilizarlos en la actualidad como son en la medicina o en algunas cosas científicas, pero también sobre todo se utiliza para la física, para poder comprender algunas cosas y poder usarla como medio de trabajo en la actualidad. Los imanes son una gran ayuda, ya que nos permiten mover objetos. Bueno, con esto nos despediríamos acerca de lo que es el magnetismo. Esto fue todo mi tema, pero sobre todo quiero dar a conocer que el imán se puede hacer de muchas maneras, como el siguiente tema que es el electromagnetismo, que daremos a continuación. Esto se puede describir como una corriente eléctrica que crea a su alrededor un campo magnético, a la cual nos referimos a la espira, colocada cerca de un conductor rectilíneo. Podemos referirnos a cualquier metal, la cual se desvía de su posición de equilibrio, es decir, una esquina de la espira. Esto se debe por la corriente eléctrica, la cual circula dentro del conductor rectilíneo, el cual crea un campo magnético. Esto se debe porque el campo magnético creado por el objeto rectilíneo tiene una carga contraria a la que tiene una de las puntas de la espira. El campo magnético producido por un conductor recto se produce en el momento en que circula la corriente continua directa por él. Es decir, en el momento en el cual empieza a circular energía, crea un campo eléctrico alrededor del objeto, el cual crea magnetismo. Se explica como el espectro de campo magnético creado por esta. Se origina por líneas cerradas que rodean a la corriente y por una línea recta, que es el eje central del círculo seguido por la corriente. A esto nos podemos referir a que en la espira se crea una esfera, la cual podemos explicar
¿Qué es el campo magnético? Es cuando una corriente circula a través de solenoide. Las líneas de fuerza del campo magnético generado se asemejan al campo producido por un imán, en forma de barra. En su interior las líneas de fuerza son paralelas y en el campo magnético es uniforme. Es decir, esto se asemeja al campo magnético creado por la Tierra. En 1831, Michael Faraday descubrió la corriente eléctrica inducida al realizar experimentos con una bobina y un imán. Al permanecer inmóviles el imán y la bobina no se produce ninguna corriente inducida, pero al acercarle el imán a la bobina se origina inmediatamente una corriente que se detecta con el galvanómetro. Igual ocurrirá si el imán permanece fijo y se mueve la bobina. La finalidad es producir una variación en el flujo magnético que actúa sobre esta. El sentido de la corriente está en función de si se acerca o se aleja el imán. De acuerdo con los experimentos realizados por Faraday, podemos decir que la corriente inducida son aquellas producidas cuando se mueve un conducto en sentido transversal o perpendicular a las líneas del flujo de un campo magnético. La inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz o voltaje y da una corriente eléctrica inducida como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. Faraday enunció la ley del electromagnetismo, la cual dice que la fuerza electromotriz o voltaje inducida en un circuito formado por un conductor o una bobina es directamente proporcional al número de líneas de fuerza magnética cortadas en segundos. En otras palabras, la fuerza electromotriz o voltaje inducida por un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que envuelve. Yo me llamo Ana, voy a exponer la actividad experimental número 13, que es imanes y el campo eléctrico. Bueno, vamos a presentar el material empleado, que son un imán, hilo, un alambre, una aguja y una regla de 12 centímetros. Para este experimento vamos a necesitar contar el alambre a 12 centímetros. Una vez teniendo el alambre, le ponemos también, vamos a necesitar también de la misma manera la aguja. El primer paso para esto es frotar lo que es la aguja en el imán de la siguiente manera, de la punta hacia el eje de la aguja. Una vez ya frotada la aguja, esta determina hacia dónde está el polo sur y el polo norte. Y así de esa manera, como indica de la punta que hacia allá está lo que es el polo norte, que nos ayudaría como si fuera lo cual una brújula, que es hacia allá, y el polo sur es este, que es hacia allá. De la misma manera, así como procedimos con lo de la aguja, vamos a hacer lo del alambre. Vamos a frotar también el alambre de la siguiente manera. Así de la misma manera, teniendo el hilo a la mitad. Y así mismo también el alambre empezará a buscar lo que es el polo norte y el polo sur. Y así mismo se tendrá que mantener hacia esa dirección que es allá. Y así mismo la siguiente punta mostrará lo que es el polo sur, que es hacia allá. Y así de esta forma buscamos el caso 2. Para esa actividad experimental así tendría que explicar que este experimento de esta manera se explica lo que trata del libro, donde dice que el objetivo es identificar la forma experimental y las características de los imanes y observar la interacción de los polos iguales y diferentes,
y conocer los aspectos magnéticos de los imanes respecto mediante las líneas de la fuerza, que sería lo del polo sur y el polo norte, que indicaba de la punta hacia la mitad del centro donde estaba el norte, y de lo contrario hacia atrás el polo sur. Bueno, asimismo, como se explica, se podría decir, asimismo se puede decir que los imanes pueden matizar la estructura del hierro asimismo para que se quede. Esto puede provocar que el magnetismo pueda atraer al hierro. Actividad experimental, electromagnetismo. Objetivo: observar experimentalmente algunos resultan de las acciones mutuas entre las corrientes eléctricas y el magnetismo. A continuación, les diré los materiales que vamos a utilizar para el siguiente experimento. Un trozo de alambre de cobre de 10 a 15 centímetros. Una pila de 1.5 volts. Un clavo de hierro, clip y un poco de cinta de aislar. Después de tener todos los materiales, el cable de cobre lo enrollaremos en el clavo de metal y nos quedará un resultado más o menos así. Estos extremos del cable restante los vamos a unir a la pila en cada uno de sus extremos y nos dará un resultado más o menos así. Así es como quedará el cable unido a la pila. El cable se volverá una especie de imán que atraerá los clips de papel, más o menos así. Así es como la pila transmite su energía por los cables de cobre hacia el clavo, y así el clavo puede decirse que se vuelve un imán, y es así como atrae a los clips. Aquí podemos ver que el clip está prácticamente unido al clavo. Eso es un electromagnetismo, es decir, que gracias a la electricidad se produce el magnetismo y así podemos tener unido el clip de papel. Consideraciones teóricas. El electromagnetismo es la parte de la física encargada de estudiar el conjunto de fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre las corrientes eléctricas y el magnetismo. En 1820, Oersted descubrió que cuando circula corriente eléctrica por un alambre conductor, se forma inmediatamente un campo magnético alrededor de él. Poco tiempo después, Ampere descubrió que el campo magnético podía intensificarse al enrollar el alambre conductor en forma de bobina. En 1831, Faraday descubrió que las corrientes eléctricas inducidas a realizar experimentos con una bobina a la que se le acercaba y alejaba un imán recto. La corriente inducida era más intensa a medida que se movía más rápido el imán. De acuerdo con los experimentos de Faraday, sabemos lo siguiente: la inducción electromagnética es el fenómeno producido cuando un conductor se mueve en sentido transversal, cortando las líneas de fuerzas de un campo magnético. Por ello se genera una fuerza electromotriz
que induce una corriente eléctrica en el conductor. En la actualidad, casi toda la energía consumida en nuestros hogares y en la industria se obtienen gracias al fenómeno de la inducción electromagnética. En todo el mundo existen generadores movidos por agua, vapor, petróleo o energía atómica, pero los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes, generan grandes cantidades de energía eléctrica. Esta fue la actividad experimental de electromagnetismo. Espero les haya servido para su óptimo aprendizaje. Les doy las gracias por su amable atención.